una pequeña allí, un problema técnico que finalmente ya lo hemos podido resolver rápidamente. Ok, estamos ahora, algunos se me pudieron desconectar, pero estamos aquí otra vez. Así que por favor, voy a esperar aquí, ¿verdad que sí? Que nos reconectemos para decirle lo que le estaba diciendo. Ok, estamos tratando, le decía que estamos tratando la lección, un nuevo folleto, la guía de estudio de este trimestre es un nuevo folleto que tiene que ver más que nada con el estudio de la Biblia. Y vamos a estar aprendiendo sobre cómo interpretar la Biblia mucho mejor. Vamos a estar aprendiendo sobre la Biblia como tal. Y esa es la idea del folleto de este trimestre. Muy bien, tengo algunas personas. Vamos a esperar, ¿verdad que sí? Muy bien. Ok. La idea, algunos con esta falla técnica que tuvimos, esperamos que se puedan volver a conectar el grupo que estaba conectado. Déjame mirar. ¿Qué tal, Yeudi? Bienvenidos. Feliz sábado a ti también. Estábamos en otro video y ahora María Belén compartió el video anterior y no estamos por allí. Déjame dejarle saber. Vamos a ver, dame mirar, María Belén. Sí, María Belén. Ok, perfecto. Vamos a esperar. ¿Cómo estás, Joami? Gusto saber de ti, que estás bien. Carita alegre, ¿verdad que sí? Tenía yo espero que todos ustedes hayan podido conseguir el folleto de escuela sabática de este trimestre. Ya están en las manos de Elías Canelón, así que pudieran, si no lo tienen, pudieran acercarse a él, llamarlo, contactarlo para poderlo recibir. ¿Ok? El folleto de esta semana, si usted no lo tiene, mientras tanto, les recomiendo que vaya en línea y escribe lección de escuela sabática y usted va a tener la oportunidad de accesar a este material. ¿Ok? Muy bien, déjeme ver. Ahora sí, estamos aquí. Ok, estamos aquí ya finalmente. Este trimestre, entonces les decía rápidamente, este trimestre en lo que los demás se pueden conectar, les voy a dejar saber algo general de este trimestre. Este trimestre vamos a estar estudiando el folleto de escuela sabática sobre la Biblia, su importancia como libro, pero sobre todo su importancia para proveer salvación. Pero especialmente el folleto se va a enfocar en lo que es la lectura de la Biblia como método de interpretación. Es decir, la Biblia necesita ser interpretada. El mismo Pedro reconoció que hay cosas difíciles de entender en la Biblia. Y es siempre, y para nosotros, mira, para nosotros es todavía mucho más difícil de entender la Biblia por algunas razones. Miren, yo sé que algunos de ustedes van a decir, pero pastor, la Biblia, todo aquel que la quiere entender, la puede entender. Bueno, claro que sí. El mensaje de salvación de que Cristo te ama es fácil de entender, pero hay muchas cosas en la Biblia que lamentablemente tienen sus problemas de interpretación. Y la razón es simple. Miren, la Biblia se escribió hace muchos años, ¿ok? Y por haberse escrito hace muchos años, hay un factor de tiempo de que ya no es similar. Si ahora mismo yo hablo de comunicación, por ejemplo, digámoslo así, miren, y esto me pasó recientemente a mí. Ahora mismo usted está en el club de conquistadores, acampando en un lugar, y de repente a uno le pasa algo, automáticamente un conquistador va a decir, bueno,
Vamos a hacer señales de humo para que nos rescaten porque estamos perdidos. Vamos a hacer las técnicas que hemos aprendido de sobrevivencia. Y mientras estaba comentando recientemente sobre esto, automáticamente mi hija me dice, pero papi, ¿por qué hay que hacer todo eso? Simplemente tomen el celular, hagan una llamada telefónica y le piden al 911 que los rescate. Y yo me quedé como así, como en shock y me quedé, oh, lo que pasa es que muchos de nosotros, en el caso mío, que me crié en la iglesia yendo a los campamentos, no crecimos con celulares y por lo tanto tuvimos que aprender formas de supervivencia sin usar la tecnología. Pero hoy en día el celular tiene una comunicación, un coverage, tiene un alcance, la señal alcanza a muchos lugares y todo el mundo anda con un celular. Así que de repente muchas de esas técnicas que aprendimos no es que no son buenas, pero en muchos casos van a estar en desuso porque usted va a encontrar una técnica más rápida de encontrar ayuda que usar las técnicas. Claro, si no tiene el aparato, se le va la batería, usted va a decir, pues claro, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que hay muchas cosas de las cuales hoy en día experimentamos que cuando la Biblia menciona datos, usted se queda, pero ¿de qué la Biblia está hablando? Porque eso no es normal, eso no se hace. Y de igual manera, hay cosas que la Biblia menciona que hoy en día no se hacen y por lo tanto nos sentimos ¿de qué la Biblia está hablando? Porque ¿de qué es eso? Esas son expresiones y es por eso que por ese aspecto temporal necesitamos aprender técnicas de entender la Biblia y sobre todo el siguiente elemento es el aspecto espacial. La Biblia se escribió en un contexto de la cultura del cercano oriente y muchas personas no viven en el cercano oriente. De hecho, yo no vivo en el cercano oriente, aunque he tenido la oportunidad de visitarlos, de visitar ese lugar. Muchos de ustedes nunca han ido y hay muchos que estarán escuchando que tampoco conocen nada de la cultura del cercano oriente. Y por lo tanto, hay cosas que se nos dicen que no nos hacen sentido simplemente porque era parte de la cultura del cercano oriente. Y por lo tanto, si usted quiere aprender a entender la Biblia, va a tener que entender parte de lo que es la cultura del cercano oriente. Y eso tiene que ver mucho con comida, mucho tiene que ver hasta con vestimenta, porque es diferente. Tiene que ver con costumbre. De hecho, mira, en algo que a mí me sorprendió de manera personal cuando visité el cercano oriente fue lo siguiente. En nuestra cultura occidental, latina, usted no puede ir a un templo usando un sombrero, usando una gorra, usando algo en la cabeza. No puede. Es una falta de ética. Si usted entra a un templo, a una iglesia, automáticamente desde que uno llega, uno se quita el sombrero en señal de reverencia. De igual manera, si estamos en el parque o en cualquier actividad y alguien dice vamos a orar, automáticamente usted ve a las personas quitándose la gorra o el sombrero en señal de respeto, porque no oramos con el sombrero puesto. Pero en el cercano oriente es todo lo opuesto. Ustedes van a tener, bueno, y en Nueva York se ve eso con los que son los judíos ortodoxos, todo el tiempo tienen un sombrero grande. Y el otro grupo usa aquí una pequeña gorrita que le llaman ellos la kippah, que significa que ellos nada más llegan hasta allí. Y este sombrero es una señal de decir, no te engrandezca, no te vuelva altanero. Tu altura solamente llega hasta donde llega este sombrero y de ahí hacia arriba está Dios. Y esto para ellos es una señal de respeto, de recordar de que Dios es grande. Sin embargo, nuestra cultura es todo lo opuesto. Y el problema con esto es que automáticamente una persona que haya crecido en nuestra cultura y solamente conozca su cultura, automáticamente va a decir que una persona que use sombrero en una iglesia le está faltando el respeto a Dios y está cometiendo un gran pecado cuando eso cuando es parte más de la cultura occidental que más de la cultura bíblica. Y es por esa razón y otros detalles más que cuando hablamos en la Biblia de la interpretación es necesario aprender técnicas de interpretación. ¿Ok? Vamos, algunos de ustedes se han conectado. He estado hablando algunas cosas introductorias de la lección, más que de, ¿verdad? De la lección como tal. Alguien aquí antes de comenzar la lección, alguien me escribió que le compartiera el link donde estamos
¿verdad que sí? Cuando estamos transmitiendo. Así que denme un minuto para hacer eso y entonces de una vez mandárselo. Ok, perfecto. Ya lo mandé. Ok, ¿qué estamos haciendo durante esta lección? Bienvenida Aida, bienvenida Francisco Samayoa, que está también conectado con nosotros desde la iglesia de Areboro. También Francisco Lizardo, wow, Francisco, desde la Florida, en ese calorcito bueno que está por allá, ¿verdad que sí? Gusto saber de ti, saludo por allá a la familia, ¿ok? Muy bien, ¿qué tenemos entonces para el día de hoy? Vamos a hablar entonces, vamos a tener que, ¿verdad? Una oración y vamos entonces a estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de conectarnos. Queremos, Señor, en este momento sacar un tiempecito para leer repasar la guía de estudio de escuela sabática para esta semana. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a estudiar. Ok, lo primero que tenemos para esta semana es, estamos estudiando la guía de estudio para esta semana, la lección número 1, 4 de abril, que tiene como versículo para memorizar: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Un versículo que muchos de ustedes lo conocen de memoria. Ok, pues déjenme entonces hablarle un poquito sobre la Biblia, que es la lección del sábado. Vamos a comenzar por allí. Un poquito de la Biblia. Ok. Muy bien, Benito, gusto saludarte. Déjeme decir lo siguiente. ¿Qué es la Biblia? Vamos a ver, ¿qué es la Biblia? Bueno, mire, la Biblia viene de la palabra en griego Biblia. O sea, Biblia no es una palabra en español. Biblia es una palabra en griego que se dice a sí mismo Biblia. Y es una palabra, y es el plural de la palabra biblos, que significa libro. Así que Biblia, literalmente una traducción correcta es libros, ¿ok? Biblia significa libros, ¿ok? Y este es el concepto que tenemos sobre la palabra de Dios. Biblia viene del griego biblos. Y este nombre fue dado aproximadamente en el siglo V, final del siglo IV, 390, 400, fue dado este nombre para identificar a este libro sagrado que hoy en día nosotros conocemos como Biblia. Está dividido en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok, la palabra testamento es una palabra incorrecta. Es una mala traducción, para hacerle dicho, mejor dicho, porque la palabra testamento en español lo que significa es tu última voluntad. Y eso no es lo que significa con la palabra testamento. La palabra testamento fue tomada de 2 de Corintios 3:14, que habla de la palabra pacto. Y este es el antiguo pacto. Y eso es lo que significa la palabra testamentum en latín. Era pacto, era la traducción de la palabra en hebreo verit, el pacto, o del griego diatheke, el pacto. Así que realmente cuando hablamos de Antiguo Testamento, lo que estamos hablando del antiguo pacto, que es el término que usa el apóstol Pablo para referirse muchas veces a la Biblia del Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, que sería el Nuevo Testamento. Está dividida de esa manera, ¿ok? ¿Cómo entonces la Biblia nos llegó a nosotros? Bueno, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. El Antiguo Testamento es lo que le llamamos la Biblia hebrea, ¿ok? La Biblia hebrea, porque fue la Biblia que los judíos israelitas recibieron. Primeramente, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que le llamamos Pentateuco, que significa 5 libros. Luego los judíos dividían la Biblia en los profetas y finalmente dividían la Biblia en los escritos. Cuando usted leen, por ejemplo, Lucas 24:27, que Jesús le dice y le explicó a través de la ley los profetas y las demás escrituras. Esa es la división que usaban los judíos. Y su último libro en la Biblia no es Malaquías, su último libro en la Biblia es Segunda de Crónicas. ¿Por qué Segunda de Crónicas? Porque Segunda de Crónicas relata cuando regresaron del exilio de Babilonia. Así que es cronológicamente, este es el orden, ¿ok? Y por eso lo tenían ellos de esta manera.
es un orden distinto. La razón por la que hoy en día tenemos la Biblia en el Antiguo Testamento en el orden que lo tenemos es porque la Septuaginta, que fue la primera traducción que hubo de la Biblia del hebreo al griego, aproximadamente en el siglo II, por Filadelfo, que era un faraón en Egipto, que mandó a buscar ese libro para ponerlo en la biblioteca de Alejandría, y como nadie hablaba hebreo, lo que él pidió que se la tradujeran al griego, que era el idioma que hablaban en esa época. Así que tradujeron esa Biblia 72 personas y le pusieron por nombre Septuaginta, que significa 70, que es el número redondo. O sea, para no decir 72, buscaron el número redondo, que era 70, y le llamaron Septuaginta. Esa Biblia fue la que existió en el tiempo de Jesús, y muchos de los escritores del Nuevo Testamento citaron esta Biblia en vez de citar el hebreo como tal. ¿Ok? Así que esto es lo que le llamamos Antiguo Testamento. Esta Biblia fue parte de lo que fue los libros sagrados de los judíos. ¿Ok? Luego tenemos el Nuevo Testamento, que fueron los escritos que los discípulos de Jesús escribieron. Ellos fueron autores de este libro. ¿Ok? Y que hoy en día conforman 27 libros divididos de la siguiente manera. 4 primeros libros que tienen que ver con los evangelios, no están en orden cronológico o en nombre de fecha, están en el orden, lo que tratan de Jesús, van a ir primero porque Jesús vino primero. Son 4 evangelios, 3 evangelios le llamamos sinópticos, que significa que tratan lo mismo, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan es un evangelio que habla de Jesús, pero tiene muchas historias que no están en los primeros 3 evangelios. Luego tenemos, entonces, Hechos, que es la historia de los discípulos y el esparcimiento del evangelio. ¿Ok? Cómo el evangelio se esparció. Luego, entonces, tenemos 13 cartas de Pablo, que están en orden de tamaño. Romanos, van en orden de tamaño. Más palabras, por eso Romanos es el primer libro. No es porque Romano era más importante, sino que el orden que se le dio fue en orden de tamaño. ¿Ok? Que llega hasta Filemón. Hebreos, aunque muchos teólogos creen que fue Pablo, otros no creían que era Pablo, y por lo menos cuando el orden de la Biblia fue dado, había duda de si realmente fue Pablo, y por lo tanto decidieron no decir que era de Pablo y le llamaron a esto cartas generales, que era a partir de Hebreos en adelante. Bueno, déjeme decirle algo del orden primero de las cartas de Pablo. De esas 13 cartas se dividieron en cartas a las iglesias. Así que usted va a tener primeramente Romanos, primera y segunda de Corintios, va a tener Gálatas, Efesios, va a tener Colosense, primera y segunda de Tesalonicenses. Esa son cartas que fueron escritas, ¿verdad que sí?, a las iglesias. Luego va a tener cartas que fueron escritas a personas como Timoteo, Tito y Filemón. O sea, el orden es carta enviada a la iglesia, llevan el orden de tamaño. Luego tenemos entonces cartas enviadas a personas, por eso Timoteo es más grande que Colosense, pero lo que pasa es que Colosense terminó con cartas enviadas a iglesia y ahora comienza con Timoteo, cartas enviadas a personas. ¿Ok? Y luego tenemos las cartas generales y terminamos finalmente con el libro de Apocalipsis. Este es el orden de la Biblia y como hasta el día de hoy la hemos tenido. Ok, así que eso es desde el punto de vista de historia. ¿Qué más le puedo decir sobre historia? Bueno, mire, déjeme hablarle algo sobre lo que le llamamos hoy en día manuscritos. Cuando la Biblia se escribió, no existían libros, no existía papel, no existía lo que hoy en día tenemos para escribir. Lo que tenían era, le llama piedras, vamos a decirlo así, piedras. Luego vino el pergamino, y finalmente vinieron lo que le llamamos los unciales, que son parte de lo que son nuestros libros actuales. Pues miren, la Biblia se escribió y no, hasta el día de hoy no tenemos ningún manuscrito original. Le llamamos a eso autógrafos. No existe hoy en día ninguno. Y esto ha traído a personas que tengan dudas sobre la Biblia, si realmente los libros que tenemos de la Biblia son los correctos. Bueno, pues miren, aunque no tenemos un libro, el libro como tal, el que escribió, digamos, el
el profeta Jeremías, no tenemos ese libro en la mano, no tenemos su escritura como tal. Sí tenemos muchos libros que fueron copiados, copias sobre copias, que le llamamos a esos manuscritos. A través del estudio de estos manuscritos hemos aprendido que los judíos tenían ciertas técnicas de traducir, de copiar la Biblia, que cuando encontraban un error, en vez de repararlo, automáticamente eliminaban el libro, porque la Biblia era tan sagrada que si cometían un error, no se atrevían a encontrar el error. O sea, ellos eran bien cautelosos para mantener la escritura. ¿Ok? Ahora bien, se han encontrado muchos manuscritos datando de muchos siglos atrás. De hecho, uno de los manuscritos más antiguos se llama el manuscrito Pergamino P52, que trata sobre el Evangelio según San Juan. Y cuando uno mire ese data aproximadamente del siglo, al año 135, cuando se le hicieron las pruebas de datación, dio para esa fecha. Estamos hablando de una fecha antigua, y como tenemos el Evangelio de hoy en día, es bien fidedigno, es decir, no hay diferencia como tal. Pero uno de los descubrimientos más importantes que se dio a través de la historia fue en el año 1947, cuando se encontraron unos manuscritos en un lugar, digámoslo así, al occidente del Mar Muerto. Un beduino estaba caminando por allí, estaba jugando y tiró una piedra a una cueva, y en esa cueva, cuando tiró la piedra, sonó: oh, hay algo por allí. Y fue a caminar, y cuando fue allí a caminar, encontró barros, algunos utensilios antiguos, y cuando lo sacó, habían dentro de esos utensilios pergaminos, manuscritos antiguos, que hasta el día de hoy, cuando se hicieron la prueba de datación, datan 2 siglos antes de Cristo. Cuando uno miró por primera vez esos manuscritos que fueron escritos en hebreo y se comprobó con la Biblia actual, notamos que la traducción fue totalmente fidedigna en la traducción. Así que por esa razón, usted puede estar seguro que la Biblia que usted tiene hoy en día en su mano, a pesar de que no tenemos un manuscrito como tal original, podemos asegurar científicamente, no por fe, científicamente se puede comprobar que la palabra que usted tiene en su mano fue la palabra que el profeta escribió y que Dios quiso que usted supiera. ¿Ok? Así que eso nos da a nosotros confianza de que tenemos realmente una Biblia 100% segura. ¿Ok? Así que eso es en cuanto a la lección, ¿verdad? Que sí, del sábado. Tenemos entonces, pudiera quizá decir aquí ahora, si alguno tiene una pregunta, me la puede hacer, porque ya la lección de ahora en adelante va a tratar otros detalles, más que nada sobre qué es la palabra de Dios y cómo llegó hacia nosotros, ¿ok? La palabra de Dios como algo vivo, ¿ok? Podría decir en lo que ustedes piensan, quizá en alguna pregunta. La Biblia, el primer libro que se escribió fue Génesis, y él lo escribió cuando estaba en el desierto, antes de llegar a liberar al pueblo. Ese fue el primer libro, aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo. Y el último libro que se escribió fue escrito por el discípulo amado, Juan, que es el libro de Apocalipsis, que aproximadamente fue escrito en el año 96. ¿Okay? En el año 96, mientras estaba en la isla de Patmos, ¿ok? Mientras estaba en la isla de Patmos. Muy bien. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer con respecto a algo así de la historia de la Biblia, cómo nos llegó, cómo la tenemos? Muy bien. Ok, no tengo pregunta, pues entonces continúo. Continúo entonces lo que toca las demás lecciones. Recuerden, la idea de esto no es que yo pueda hablar solo, es que podamos compartir. Así que, por favor, te tienes oportunidad allí de compartir la palabra de Dios y estudiar con nosotros. Muy bien. Déjenme decirle entonces lo siguiente. La palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué sabemos de la palabra de Dios? Lo primero que sabemos de la palabra de Dios es que la Biblia fue escrita por hombres. Y esto es un concepto que yo quiero que ustedes lo puedan tener clara. La Biblia
es la palabra de Dios, pero escrita con las palabras de hombres. Y esto ha sido muy importante porque es lo que le llamamos hoy en día la inspiración. Dios usó al profeta, usó al escritor bíblico, pero Dios no le dictó las palabras exactas. En otras palabras, el ser humano no fue una flauta donde Dios soplaba y el ser humano solamente emitía sonido. No. Dios inspiró el pensamiento de la persona y cada escritor escribió con sus palabras. Por eso, cuando usted leen, por ejemplo, los evangelios, van a darse cuenta que algunos evangelios dan datos diferentes y los dos estuvieron presentes. Algunos evangelios, por ejemplo, el evangelio según San Mateo, se concentra mucho en el dinero, habla del reino de Dios, habla de pagar los taxes, porque Mateo era un publicano y Mateo se enfocó en eso. Lucas, que era médico, se enfocó en los enfermos que Jesús sanaba. De hecho, hasta dice que Jesús, cuando estaba allí en el Getsemaní, sudó sangre para especificar algunos datos de enfermedades. O sea, cada escritor usó su propio lenguaje. Y cuando usted puede leer la Biblia en su lenguaje original, que de paso la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con algunas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es decir, yo quiero que usted sepa lo siguiente. Cuando usted lee esos escritos originales, usted se van a dar cuenta que algunos autores hasta tenían fallas gramaticales. O sea, ellos no eran perfectos en gramática. No fue que escribieron sin ningún error gramatical. Lo cometieron. Y eso ha traído preguntas. Oye, pero si Dios no falla, ¿cómo es que Porque fue escrita con palabras del hombre. Dios le dio la oportunidad a que el hombre pudiera dar el mensaje de una manera natural en su contorno, de manera que la gente pudiera entenderlo. Es decir, imagínense ustedes Dios hablando en lenguaje celestial. Nadie lo iba a entender, así que Dios permitió que el lenguaje humano se expresara en su contorno. Y es por eso que ahí viene una pregunta que me acaban de hacer ahora por el chat. Las traducciones, que le llamamos versiones. Esa es la palabra que se utiliza hoy en día. Versiones significa realmente traducciones. Si usted sabe inglés, usted sabe algo. O si sabe quizás algún otro idioma, que no es posible traducir una palabra de un idioma, que no es posible traducir 100% de un idioma a otro. ¿Por qué? Porque las palabras tienen sentido diferente en un idioma. Por ejemplo, voy a usar el inglés, que es el idioma más conocido por la mayoría. Por ejemplo, en el inglés, si usted le quiere decir a una persona, te amo, usted le dice, I love you. Pero si usted quiere decirle a una persona en inglés, te quiero mucho, usted va a volver a repetir la palabra, I love you so much. O sea, usted siguió usando en inglés, I love you. Usted no cambió el verbo to love, no lo cambió, aunque en español usó te amo y te quiero. De hecho, en inglés es un problema porque tenemos, por ejemplo, algunas marcas que tenemos, por ejemplo, esta franquicia de comida rápida, McDonald's, que su lema es I'm loving it. Y traducen los comerciales en español, me encanta. No, en inglés usa el verbo amar, to love. Lo que pasa es que en inglés la palabra to love significa muchas cosas y no está necesariamente relacionada con el amor romántico como en español. En español, usted no le dice a una persona que no es su novio, que no es su amigo especial, su amigo íntimo, su esposo, usted no le dice te amo. Es una palabra que se reserva solamente para el amor romántico. En español, para mostrar afecto, uno usa la palabra te quiero, la expresión te quiero. En inglés, to love puede ser utilizado para todo contexto, aún para la comida. Me gusta la comida, decimos en español. En inglés dice I love the food. O sea, es por el problema de traducción. Así que cuando de repente una versión traduce del griego al español o del griego al inglés, el autor necesariamente usa una frase que a él le gusta y que él cree que es la mejor traducción. Y eso hace que hoy en día tengamos diferentes versiones porque un traductor dice, sí, mira, él usó esa palabra, pero esa palabra
no es muy correcta hoy en día. Por ejemplo, tenemos el verbo facer en español que ya no se utiliza. Es una palabra en desuso, es una palabra arcaica. El verbo hoy en día es hacer. ¿Ok? Así que una traducción más moderna va a utilizar esto. Voy a usar, por ejemplo, déjenme utilizar algunas versiones en español. Tenemos la versión Reina Valera, que es la versión más utilizada en el idioma español de 1960. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La versión que existía o la traducción que existía antes de esa, o la revisión anterior de esa versión, Reina Valera, era la versión 1909. Y en vez de decir, en el principio creó Dios, dice, en el principio crió. Oigan, crió. O sea, crió, hoy en día nosotros lo usamos para criar. Una persona que cuida de un niño o de un animal desde pequeño hasta que se hace grande. Así que cuando esa palabra cambió de sentido, se hizo una nueva traducción, una nueva revisión y se puso el verbo ahora crear. Y es por eso que tenemos diferentes traducciones. Otro problema con las traducciones es que hay expresiones que no tienen sentido en español y los traductores dijeron, es que si la traducimos así no va a hacer sentido. Así que vamos a buscar algunas palabras diferentes para decir lo mismo. Por ejemplo, usted tiene Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, cada uno sepa cuidar su propio cuerpo. ¿Ok? Otra versión va a decir, cada uno sepa cuidar a su propia esposa. Y usted se queda, hubo un equipo. Bueno, están los dos intentando traducir la palabra del griego, cada uno cuídese a sí mismo. Entonces uno dice, bueno, a sí mismo significa mi cuerpo. Otro dice, a sí mismo significa significa su esposa. Bueno, el griego dice su propio vaso, literalmente. Pero el traductor, para hacerle sentido a usted, le tradujo. Y eso le llamamos hoy en día traducción literal. Aquellas versiones que traducen palabra por palabra, aunque no hagan sentido. Y tenemos otro tipo de traducción que le llamamos traducción dinámica, que intentan dar el sentido de lo que decía. En español, una de las versiones dinámicas más usadas es la versión Dios habla hoy, que es muy buena si usted lo que está intentando es conocer expresiones de la Biblia que no tienen sentido. Por ejemplo, déjame darle un caso más. Tenemos el caso de, déjame decirle aquí, tenemos un caso de lo que es, la Biblia menciona que, déjeme buscarle este pasaje, la Biblia menciona que en una ocasión el rey Saúl se entró a una cueva y cuando estaba en la cueva allí, ¿a qué entró a la cueva? Dice el texto que entró a la cueva y no usa la expresión. Vamos a buscar lo que dice allí. Miren, por ejemplo. Vamos a buscar. Esto está en Samuel. Muy bien, déjenme buscarle aquí rápidamente. Está en Primera de Samuel. Muy bien, capítulo 26. Muy bien, aquí tengo, déjame mirar exactamente para compartir con ustedes muy bien, estoy aquí buscando rápidamente. Déjame ver. David huye de Saúl. Déjame mirar aquí un segundo. Muy bien, déjame ver. Aquí el texto bíblico. Ok. Primera, ok, Samuel. Ok, 24:3. Ok, perdón, 24:3.
Me tomó aquí tiempo buscar el versículo. 1 Samuel 24:3. Miren, por ejemplo, este versículo. Dice lo siguiente. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Dice el texto que David entró ¿qué? A cubrir sus pies. Déjenme mirar aquí rápidamente cómo este texto es traducido en otras versiones para darle una idea de lo que le quiero decir. Ok. Tenemos aquí, voy a buscar una versión que vamos a poner, la versión Dios habla hoy, que fue la que le mencioné en español, que es una de las más utilizadas y está interesada en dar una traducción más que nada dinámica. Miren lo que dice. En su camino llegó a unos rediles de ovejas, cerca de los cuales había una cueva en la que estaban escondidos David y sus hombres. Saúl se metió en ella para hacer sus necesidades. O sea, noten cómo tradujo esta versión. La Reina Valera del 60 dice que Saúl entró allí para cubrirse sus pies. Usted se queda. Usted va a entrar a una cueva a cubrirse sus pies. ¿Cómo cubrirse sus pies en una cueva? Lo puede hacer afuera. Bueno, la expresión cubrirse sus pies significaba para los hebreos, es una expresión coloquial que significaba simplemente voy al baño a hacer mis necesidades. Y noten, todavía en español yo no estoy diciendo lo que va a hacer, porque en español, si usted sabe a lo que me refiero, mis necesidades, y usted traduce, he went to the cave to do his needs. Fue a hacer su necesidad. Usted no hace sentido si traducir esa palabra en español. Usted sabe que fue, en inglés decimos tú fuiste a la cueva a hacer número 2. Número 1, número 2. No, fue a hacer número 2. O sea, utilizan el concepto de número. Y esto es lo que llamamos traducciones dinámicas, que la idea es simplemente darle mejor sentido a la Biblia. Y es por eso que hoy en día tenemos tantas traducciones hasta el día de hoy. ¿Ok? Y algunos traductores les gustan algunas palabras más en particular cuando traducen que otros. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más le puedo decir con respecto a esto? Bueno, eso respondiendo a la pregunta que me hicieron de los diferentes tipos de versiones de la Biblia. ¿Ok? Sigamos entonces. Tenemos entonces lección del lunes, quién escribió la Biblia y dónde hemos hablado ya. La escribieron diferentes personas usando su lenguaje normal. Algunos de ellos déjeme decirle algunas cosas. Algunos de ellos, por ejemplo, Lucas, no solamente recibió revelación de Dios. Lucas menciona que dentro de la revelación que Dios le dio, él tuvo la oportunidad de investigar datos históricos. ¿Ok? Datos históricos. Miren lo que dice. Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que en la Biblia no solamente vemos que Dios les reveló, también vemos que el escritor tuvo oportunidad de investigar, comprobar datos históricos y saber si lo que había aprendido era realmente cierto. ¿Ok? Así que tenemos también esa relación. Y cada uno lo escribió en diversos lugares. Algunos, por ejemplo, una de las preguntas que ha traído sobre los escritores, déjenme buscarle, por ejemplo, algo que aparece, creo que en 1 Corintios, déjame mirar. El apóstol Pablo, cuando escribía, dice lo siguiente, 1 Corintios 16:21. Dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Este versículo sugiere que Pablo no era siempre el escritor, que él usaba lo que le llamamos hoy en día amanuenses o escribas a los cuales él le dictaba y ellos escribían por él. Pero en este caso, Pablo decidió
escribir por lo menos el saludo con sus propias manos, para que la gente supiera que realmente él fue el escritor. Por ejemplo, en Romanos 16, versículo 22, tenemos algo similar. Dice, yo Tercio, Romanos 16, 22. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, la carta a los romanos no fue escrita por Pablo, literalmente con mano. El manuscrito fue escrito por su escriba, su amanuense llamado Tercio. Él fue el autor intelectual, pero quien usó el lápiz y el papel, por así decirlo, fue Tercio. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante saberlo? Porque muchas personas que saben del idioma original han tenido algunos problemas cuando leen algunas cartas escritas, por ejemplo, por Juan. Cuando ustedes observan que Juan escribió el Evangelio según San Juan y a la vez escribió Apocalipsis, cuando usted lee el texto original en griego va a observar que el Evangelio según San Juan tiene una gramática impecable, una de las mejores gramáticas. Es una obra literaria buenísima. Pero cuando usted lee el libro de Apocalipsis, la gramática es tan mala que parece que es una persona que no fue mucho tiempo a la escuela. Y uno se pregunta, si fue el mismo escritor, ¿cómo es posible que la gramática sea tan diferente? Bueno, la respuesta es simple. En el Evangelio según San Juan, Juan lo escribió usando un amanuense, mientras que el libro de Apocalipsis, Juan lo escribió él mismo, porque la Biblia dice que en Apocalipsis 1:10, 1:9, que él estaba en la isla de Patmos siendo exiliado. Por lo tanto, al no tener ayuda en Patmos, él tuvo que escribir por sí mismo y por lo tanto su libro no fue realmente revisado por una persona experta y eso dio algunas fallas gramaticales, pero el mensaje fue siempre el mismo. ¿Ok? Así que le digo esto porque el uso gramatical o el uso de un editor no significa que la inspiración de Dios no está allí, porque Dios inspira el pensamiento y no las palabras. ¿Ok? La Biblia tiene algunas profecías que ustedes pudieron leer en esta semana, que esto es una de las evidencias más fuertes de la Biblia. Es decir, mire, la Biblia es a la vez el libro histórico de los judíos. Es decir, no es solamente un libro que la gente se sentó a escribir, es el libro histórico que representa la historia judía. ¿Ok? Y dentro de esta representación hay muchas profecías que se dieron, en las cuales tenemos las profecías que tienen que ver propiamente con Jesús, que se dijeron que el Mesías iba a venir. Por ejemplo, Miqueas 5:2 dice que iban a nacer en Belén de Judea. En el Nuevo Testamento, aún el rey le pregunta en Mateo capítulo 2, le pregunta, ¿qué dice la profecía? Porque hay unos magos preguntando que ha nacido el rey. Y ellos le dicen, bueno, según la Biblia, el Mesías ha de nacer en Belén Efrata, según Miqueas 5:2. Sí, hay muchos datos proféticos que allí se mencionan de que iban a pasar y que realmente vimos cumplimiento. Y es por eso que tenemos veracidad de que la Biblia es la palabra de Dios que no falla. ¿Ok? La Biblia como historia tiene algunos, ¿verdad? Que sí, como le estaba diciendo, no es un libro que se inventó esto que pasó. La Biblia también tiene momentos históricos. Por ejemplo, el mismo Jesús aún reconoció que Adán fue una persona real, que Abraham fue una persona real, que Moisés fue una persona real. Es decir, es realmente el libro de historia de Israel, donde usted puede decir lo siguiente: si esta historia pasó, entonces el Dios de esa historia también pasó. Y esto es algo que a veces no lo tomamos en cuenta. La Biblia se escribió para darnos salvación, de manera que muchas de estas cosas que se nos dieron, dice 1 Corintios 10, se nos dieron para capítulo 10 del 1 al 4, dice que nos dieron para nuestra experiencia, para ser de testimonio a nosotros, para que aprendamos y no cometamos los errores que podemos cometer. Pero hay algo en particular que la Biblia tiene, y es la lección del jueves, y que yo no quiero pasar por alto antes de terminar. La Biblia se dio con un propósito en particular. La Biblia, usted leen, por ejemplo, los evangelios, se van a dar cuenta que los evangelios no es una biografía de Jesús. No dan detalle de cómo Jesús se crió. No dice todo lo de Jesús. Simplemente
da detalles de su nacimiento en relación a la profecía y de una vez brinca o ignora toda su juventud y comienza la historia otra vez con su ministerio. Eso es Mateo, porque Marcos ni siquiera habla de su nacimiento, ni tampoco Juan. De una vez van a su ministerio. Y muchos historiadores, muchos estudiosos de la Biblia se preguntan, ¿por qué la Biblia hace eso? Muy simple, porque la Biblia no es un libro biográfico. La Biblia quiere presentar el plan de salvación. O sea, la Biblia se nos dio para traernos salvación. Es decir, Romanos 15:3, que es un versículo que ustedes lo conocen mucho, dice que la Biblia se escribió para que tengamos esperanza. Así que cuando usted lee la Biblia, usted no está leyendo la Biblia para adquirir información. Usted está leyendo la Biblia para experimentar a Dios. Y la lección del jueves presenta a una persona en particular, que fue el rey Josías, que en el año 621, Josías tenía aproximadamente 25 años, encontraron los rollos en el templo. El templo estaba abandonado, imagínense ustedes, y encontraron allí los rollos. Y cuando lo leyó, produjo una reforma tan grande en Israel que dice la Biblia que desde los días del rey no se había celebrado. Usted se queda la Pascua. Usted dice, ¿qué? ¿Tantos reyes que habían pasado y no habían celebrado la Pascua? Entonces Josías la celebró. O sea, cuando usted lee la palabra tiene un poder transformador. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es cortante, más que una espada de dos filos, que penetra en el alma hasta destruir los tuétanos y las coyunturas. Es decir, una palabra que no transforme es una palabra vana, porque en la palabra de Dios es que hay poder. Dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, porque Él mandó y fue hecho. Él mandó y existió, dice Salmos 33, 6 y 9. O sea, en la palabra hay poder. Y cuando un centurión se dio cuenta de eso, le dijo a Jesús, dilo que yo creo en tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Si tú dices que ha de sanar mi hijo, él va a sanar. Y dice que Jesús le dijo, por tu fe, tu hijo ha sido sanada. Y automáticamente el hombre se fue y cuando llegó, su hijo estaba sano. Y él preguntó, ¿y cuándo pasó esto? Y él le dijeron a tal hora. Y él entonces se acordó y dijo, a esa hora me lo dijo Jesús. Porque cuando Dios habla, hay transformación y hay poder. Y yo quiero que tú sepas lo siguiente. Si en tu vida falta poder, es porque la palabra de Dios no está en tu vida. Si en tu vida no existe ese poder, es porque tú no estás experimentando la palabra. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, que está en Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si tú quieres tener más fe, tú tienes que oír la palabra de Dios. ¿Y cómo tú oyes la palabra de Dios? Bueno, en esos tiempos la gente iba a la iglesia a escucharla, pero hoy en día tú la puedes leer, tú la tienes en tu casa. Así que yo te pregunto, ¿cómo tú tienes más fe? Leyendo la Biblia. Hoy en día hay tantas personas que dicen, pastor, ¿cómo aumento mi fe? Romanos 10:17 dice, lee la Biblia. ¿Cómo aumento mi fe? Lee la Biblia. Pastor, porque yo no puedo. Lee la Biblia. O sea, cuando tú te desconectas de Dios, la palabra no te puede transformar. Y al no poderte transformar, no puede aumentar tu fe y tu conocimiento y el poder que Dios quiere experimentar en tu vida. No lo puedes realizar porque simplemente tú estás desconectado. Así que lo más importante de la lección es que tú te concentres no en cómo la Biblia vino, no necesariamente cómo otros la experimentaron, cómo la Biblia ha sido fidedigna, sino la lección quiere terminar diciéndote que lo que ellos experimentaron está todavía a tu disposición y que tú también puedes experimentar ese mismo poder siempre y cuando tú saques tiempo para estar en conexión con ella. Yo soy de las personas que creo algo. La Biblia tiene una importancia mayor que la oración. Usted va a decir, pero pastor, Jesús dijo orad sin cesar. Sí, pero te voy a decir algo. Cuando tú oras, tú lo que estás haciendo es lo siguiente. Cuando tú oras, tú le estás hablando a Dios. Y ustedes saben que hay gente que le gusta hablar. Hablar, eso es bueno, hablarle a Dios. Pero si tu relación con Dios consiste en lo que tú tienes que decirle a Dios, tú nunca vas a ser transformado porque no hay nada que Dios te diga. Tú no dejas que Dios te hable y te diga, mira, está bien, me gusta que me hables, pero déjame decirte, mi hijo, que
estás fallando en esto y yo quiero que cambie. O sea, cuando usted lee la Biblia, usted tiene la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué es para ti más importante? ¿Hablarle a Dios o que Dios te hable a ti? Yo ahora mismo le puedo hablar a una persona en la calle y la persona no va a hacerme caso, o tal vez me haga caso, pero ustedes se imaginan que yo no solamente le hable a Dios, sino que cuando yo le hable a Dios, Dios tome tiempo para hablar y me diga, Ronald, yo te amo, te quiero mucho, quiero compartir contigo, y me comienza a contar experiencia de su vida. Qué grandioso sería eso. Y yo creo que tú y yo nos hemos preocupado más por hablarle a Dios que porque Dios nos hable. Y la teología de la salvación no consiste en qué el hombre tiene que decirle a Dios. La teología de la salvación consiste en qué Dios tiene que decirme a mí, qué Dios tiene que decirte a ti. Y en esta mañana, Dios te puede estar hablando y te puede estar diciendo, yo quiero que tú leas la Biblia, yo quiero que tú tengas en comunión conmigo. Y cuando tú tengas dudas y no sabes, el Señor no me habla, ve a la Biblia. Cuando tú estés buscando dirección divina y no sabes qué hacer, ve a la Biblia, porque Dios responde a todo aquel que le busca con sinceridad y sobre todo transforma con su gran poder a aquellos que a él se acercan. Muy bien. Estamos en este momento compartiendo la lección que fue de esta semana. Si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Muy bien. Vamos a dar la oportunidad que ustedes puedan ahora hablar. Hola, Tati, ¿cómo estás? No te reconocía con ese apellido de Suero, pero ¿cómo estás? Gusto verte por aquí. También Tati, una buena amiga de la Florida. Gusto saber de ti. Me saluda la familia. Muy bien. ¿Tenemos aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quisiéramos poder compartir? ¿Verdad que sí? Que ahora quisiera que les respondan. Voy a darle unos minutos. Tenemos aquí ya 50 minutos hablando. Voy a darle unos minutos para que podamos compartir la palabra de Dios. Y si algunos de ustedes tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. ¿Ok? Ok. No tenemos, al parecer, preguntas. Eso es positivo. Saludos entonces a cada uno de ustedes. A Gregorio, que me manda saludos. Gusto saber de ti desde República Dominicana, mi amigo Gregorio. Muy bien. ¿Tenemos preguntas? Muy bien. Yo quiero que ustedes puedan realmente... es una lección que me llama mucho la atención a mí. Y creo que deberíamos pasarla. Deberíamos pasarla. Muy bien. Tengo aquí una pregunta. ¿Cómo escucho la voz de Dios? He dicho ya quizás la primera técnica. Dios se tomó 1600 años para escribir la Biblia. O sea, Dios nos llevó un mensaje a través de la Biblia y nosotros siempre estamos buscando la voz de Dios y lo menos que hacemos es abrir su palabra. Así que la primera forma que tú y yo tenemos para escuchar la voz de Dios es leer la Biblia. Eso es lo primero que debemos de hacer, leer la Biblia. Número dos, debemos buscar a Dios en oración y pedirle que realmente Él nos hable. Hay algo que yo he aprendido a través de la historia y es la siguiente. Dios no se circunscribe a un método para hablarnos. Mientras que los seres humanos queremos que Dios siempre use el mismo método. Un día Dios puede usar a una persona para hablarme. Y no siempre Dios me habla a través de la Biblia. Dios puede hablarme a través de la naturaleza. Dice Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, cuando tú y yo a veces podemos ir a la naturaleza, podemos estar en comunión con él, Dios puede utilizar una experiencia en particular y hablarme. Le llamamos a eso a veces impresiones. Y a través de esas impresiones, Dios nos habla. Así que yo he aprendido algo. El problema no es si Dios nos habla. El problema es si yo reconozco la voz de Dios. Así que yo he aprendido a no orar, Dios háblame. Yo he aprendido a orar, Dios ayúdame a reconocer cuando tú me hables.
porque yo me he dado cuenta que Dios está más interesado en hablarme que lo que yo estoy dispuesto a escucharle. A veces me siento a orar y a buscar de Él, y tan pronto pasa un momento, ya me quiero ir porque estoy ocupado, tengo que hacer otras cosas, tengo que irme al trabajo, y Dios me dice, pero aguántate, espérate, que te quiero decir. No, no, Señor, hablamos más tarde, tú me puedes ir en el camino, mientras voy en el tren, mientras voy en el carro manejando. Dios a veces quiere que tú y yo simplemente nos detengamos y le demos oportunidad de que Él hable. Y yo creo que ese ha sido nuestro mayor error, que le hablamos y no le damos oportunidad a que Él realmente se exprese. Claro que sí, no he dicho en ningún momento que la oración no debemos orar. La idea, lo que le estoy diciendo es que muchas personas le dan solamente importancia a orar a Dios y no dejar que Dios les hable. Y yo voy a decir lo contrario. Quien busca al hombre es Dios, no Dios al hombre. Dios siempre es el primero que habla. Y a menos que usted no deje que Dios le hable a su Biblia, muchas veces su conexión con Dios a través de la oración va a ser una oración que se va a convertir en palabrería, porque no va a ser real. Se va a convertir en usted en una cotorra, hablando, pero no dejando que Dios se comunique. Recuerde, toda comunicación es doble. Dios me habla y yo le respondo a Dios. El problema que se ha convertido es, yo le hablo a Dios para que Dios me responda como Él quiera, y Dios quiere hacer lo contrario. Dios quiere hablarte para que tú le respondas a Él, porque no es que tú mande a Dios, es que Dios te mande a ti. Y ahí es que tenemos el cambio con nosotros. Nosotros queremos decirle a Dios, Señor, háblame, pero háblame de esta manera. Dios, bendíceme, pero no, bendición, yo no quiero bendición familiar, no quiero bendición de esto, yo quiero bendición económica. Señor, yo quiero un carro, pero no cualquier carro, yo quiero tal vehículo. Y ese es el problema que hemos tenido a veces en la comunicación y relación con Dios. Ambas cosas son necesarias hacer. Jesús dijo que hay que orar sin cesar, pero eso no significa que no dejemos que Dios se comunique con nosotros. Ambas van de las manos. Lo único que dije es que aunque ambas van de las manos, la salvación no consiste en tú decirle a Dios, Señor, qué linda la vida. La salvación consiste en Dios decirte, tú eres un pecador, y tu respuesta es, sí, Señor, me arrepiento de mi pecado. Y si Dios no te habla, Dios nunca te va a transformar, porque te vas a quedar tal como eres, porque tú no sabes cómo Dios quiere transformar tu vida. A eso me refiero. Muy bien, ¿qué sucede cuando leemos la palabra de Dios y sentimos que Él no contesta? O no contesta nuestra pregunta. Muy bien, creo que muchas veces nosotros nos nublamos por la situación y a veces no estamos listos para reconocer la voz de Dios. Hay momentos en que no podemos entender la situación porque no va a hacer sentido para nosotros. Una amiga de Michigan una vez me dijo lo siguiente, mi amiga Iris me dijo lo siguiente, Ronald, no siempre es el tiempo, no siempre es mejor entender las cosas de Dios en el tiempo exacto. Y yo me quedé pensando en eso. ¿Por qué no? Simplemente por algo, porque no va a hacer sentido. Por ejemplo, le voy a dar un caso en particular. Cuando tenemos el caso de Jesús le dijo a sus discípulos, voy a morir en 3 días. Jesús le dijo claramente que iba a morir en 3 días y ellos no lo entendieron. Jesús le dijo que le iba a resucitar y ellos no entendieron. De hecho, Jesús caminó con 2 discípulos después de haber muerto y no le creyeron que era Jesús. Muchas veces la situación o el problema en el que vivimos, podemos estar hablando con Dios a nuestro lado y el problema es tan grande que no dejamos que Dios realmente aclare nuestras vidas. Y en ese momento, por ejemplo, usando esa historia, ¿cómo se dieron cuenta en estas personas que realmente era Jesús que le estaba hablando? Jesús estaba con ellos conocían el tono de voz de Dios, pero dice que cuando llegaron al lugar y que Jesús oró y bendijo el pan, ahí los reconocieron. En otras palabras, una experiencia en común que habían tenido con Jesús fue la que le ayudó a ellos a recordar cómo Dios hablaba. Yo creo que si tú y yo no tenemos experiencia con Dios, en momentos de pruebas, no nos vamos a dar cuenta que Él es que no habla. Le voy a dar otro ejemplo más. Tenemos el caso de Abraham, que hablaba siempre con Dios. Y en un momento de prueba, le habla a alguien, voy a decir a alguien, le habla a alguien, le dice, ve
y sacrifica a tu hijo. Si Abraham no hubiese conocido la voz de Dios, si Abraham no hubiese experimentado a Dios en el pasado, Abraham fácilmente pudo haber respondido: apártate de mí, Satanás, porque sacrificar a un hijo va en contra de los mandamientos de Dios. De una vez hubiese citado Gálatas 1:8. Si aún un ángel del cielo, viniendo del cielo, con un evangelio diferente al que te hemos anunciado, sea anatema. O sea, Dios no puede desearle el mal, por lo tanto, tú no eres Dios, tú eres un ángel caído. Pero Abraham conocía la voz de Dios, lo había experimentado. Y en el momento de la prueba, aunque él podía tener dudas, su experiencia con Dios del pasado le había ayudado a reconocer la voz de Dios. Así que yo te diría lo siguiente: si tú experimentas la voz de Dios ahora, comienza a buscar hacer un patrón de relación con Dios para que cuando tú llegas a esos días de crisis en el cual tú nos reconozcas, tú puedas decir: pero ese es mi Dios y yo sé que Él está allí conmigo. Yo creo que todos pasamos por momentos difíciles en los cuales a veces se nos hace difícil confiar, pero mirar siempre hacia atrás es la mejor manera de recordar que como Dios nos ha guiado en el pasado, nos da fuerza y esperanza de que Él nos va a guiar también en el futuro. Alguien me preguntó qué idioma hablaban Adán y Eva. No sabemos. La Biblia no menciona cuál era el primer idioma que se creó. La Biblia solamente nos menciona en Génesis 11 que los idiomas fueron repartidos y las personas comenzaron a hablar en otros idiomas. En una tradición judía hay una expresión allí en hebreo que se sugiere en el capítulo 10 de Génesis y los judíos especularon que era el hebreo que Adán y Eva hablaron, pero eso es una especulación basado allí en una interpretación de un versículo. Pero no hay seguridad de qué idioma hablaban ellos. ¿Hay alguna información acerca de con qué o cómo Moisés mató al soldado egipcio? Para serte honesto, no recuerdo qué dice el texto. Recuerden que muchas veces estoy buscando aquí Éxodo, capítulo que me está citando Yehudy. Déjame mirar algo aquí rápido. Está en el capítulo 2 esta situación. El versículo 12 solamente dice: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es muy posible, y no estoy aquí mirando rápidamente, es muy posible que tal vez en el libro Historia de la Redención o Patriarcas y Profetas, me tomaría un tiempo buscarlo, pero puedo proveérsela. Quizás Elena G. de White diga algo de cómo lo mató, pero por lo menos el texto bíblico no menciona la manera o el instrumento que él utilizó para matarlo. ¿Ok? Solo dice que lo mató. ¿Ok? Algunas películas han puesto formas y etcétera. ¿Ok? Pero si no, más detalle de ahí no sé. Pudiera ser que pudiéramos encontrar más. Muy bien. No tenemos entonces más preguntas. Ha sido un placer estar con ustedes por aquí. Estudiando sobre todo la lección de esta semana, la lección de escuela sabática, la palabra de Dios. Termino diciéndole lo siguiente: la Biblia sigue siendo el libro por excelencia y todas aquellas personas que han tenido contacto con la Biblia han sido transformadas, han sido cambiadas, han experimentado el poder de Dios. Así que si tú que realmente quieres experimentarlo, yo te invito a que leas la palabra de Dios, que la haga parte de ti y que puedas aceptar el desafío que Moisés le hizo por inspiración divina, que le hizo a los reyes en Deuteronomio 17:17, que lea la palabra de día y de noche. Y también el mismo desafío que Dios le hizo, que Moisés le hizo a Josué, que la palabra de Dios esté delante de ti de día y de noche y que medite en ella. O sea, tú no puedes meditar en la Biblia si no estás leyendo. Así que por favor, saca tiempo y tú vas a darte cuenta que la palabra te puede transformar. Deja que ella te transforma. Haz de ella un lugar en tu vida y que por lo tanto cada día saca tiempo para experimentar el poder de Dios a través de su lectura. Que Dios te bendiga. Ojalá que durante todo este trimestre que estamos estudiando la Biblia,
no solamente tú aprendas de la Biblia, sino sobre todo, mi mayor deseo, que tú puedas realmente experimentar el poder de Dios. Que Dios te bendiga y gracias por estar en sintonía una vez más con nosotros. A las 12 en punto nos estaremos comunicando otra vez con ustedes a través de el mensaje para el día de hoy, que vamos a estar hablando sobre cómo podemos vivir en cuarentena o cómo podemos vivir en exilio. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros.